a grabar la clase y para poder, ¿verdad?, mantener un mejor desarrollo. Pero de igual forma, ¿verdad? En la portada, como podemos ver, siempre estamos en la unidad uno. Voy a basarme mucho lo que es con el indicador, ¿verdad? Que tiene que ver con el interés y las diferencias entre los estudios sociales y las ciencias sociales. Y por supuesto detallando su estudio y su utilidad dentro de esta etapa. Pues previamente ya les había adjuntado, ¿verdad?, el video. No sé si hay alguien que me podría comentar, ¿verdad? Si lo vio o qué dificultades tuvo o alguna reflexión, ¿verdad?, que tenga. Pues quiero escucharlo. Jacqueline Morales. Iris, ¿estarás por ahí? Comenzándolo a ver, iba apenas. Ajá. Bueno, y Daniel Anderson. Igual a comenzarlo a ver. A ver, Iva, vaya, está bien. Vamos a dejar en esta parte y por supuesto, ¿verdad? Como en la plataforma ya tenemos pues adjunto, ¿verdad? Lo que es el video y el enlace, véanlo una y otra vez, ¿verdad? Por supuesto, no forzándose, pero sí dedicando un poquito, ¿verdad? Haciendo el espacio, ¿verdad? Para esta materia y reflexionando, ¿verdad? Con un sentido muy crítico. Bien, quiero comenzar con lo siguiente. Si realmente las ciencias sociales tienen por objeto al hombre, pues yo quiero dar tres observaciones. La primera es desde su origen y el origen desde nacimiento, biológico, social, económico y cómo se va desarrollando dentro de esas etapas. Por ejemplo, hay una ley natural que se manifiesta y que también, ¿verdad?, se dice en el área biológica. ¿Cuál es el ciclo de vida del ser humano? Voy a comenzar con la primera, nacer. Díganme ustedes, las demás, en el desarrollo, ¿verdad? Crecer, Crecer, muy bien. Desarrollarse. Y la última, reproducir. también tiene que ver desarrollarse, reproducirse. Y la última, jóvenes. Ajá. Exacto, Daniel, gracias. Tiene que ver con esas etapas. Entonces, dentro de este desarrollo, pues estoy hablando, ¿verdad?, científicamente. Y vamos a trabajar. Sí, tiene que ver con morir, exacto. Dentro de esa etapa, voy a comenzar y vamos a ver un poquito, ¿verdad?, sobre el conceptos y diferencias. Las ciencias sociales se fundamentan en dos pilares, muy, ¿verdad?, que tiene que ver con la lógica y la observación. ¿Qué me dirían si yo les digo 4 más 4 es 9? Vamos a ver, refútenme, por favor, pero con fundamento. Ajá. 4 más 4 es 8, no puede ser 9. No puede ser 9, ajá, pero fundamentemelo. Porque la suma de 4 más 4 es igual a 8. Es igual a 8, ¿verdad? Pero porque así no nos enseñaron, o porque así dice la lógica, o porque así lo observé. Pues Así en dice la matemática lógica. dice que así nos enseñaron, ¿verdad? 4 más 4 es 8. Muy bien. Y 4 más 4 es 8, entonces es algo cultural, ¿verdad? Como que, pues veamos que, ¿de qué color es el cielo, jóvenes? Celeste Ajá, pero es algo que lo o aprendimos de azul. nuestros abuelos, nuestras abuelas, y por ahí, ¿verdad? Hay una intervención donde dice también la lógica. Si se fijan y pueden notar, ¿verdad? Por acá tengo el puntero donde dice que las ciencias se fundamentan en dos pilares, la lógica y la observación. Y la observación. Entonces, tanto, ¿verdad? Los compañeritos que han participado en este momento tienen lógica. ¿En serio? Por ejemplo, ahorita es de día o de noche. En este momento, en ese Noche. contexto. Noche, noche.
Noche, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién lo percibe? Tus sentidos. ¿O me equivoco? Ajá. Correcto. Exacto. Entonces, dentro de esas, y para tener mis sentidos, ahí hay una palabra. Se llama observación. Y el primer, y aquí quiero dejarlo para Páez, ¿verdad? Porque esta clase va a quedar grabada también para los otros compañeritos que puedan verla. El primer paso del método científico es la observación. Y dependiendo la dimensión en la que estemos, pues así, ¿verdad? Vamos a emitir criterios. Entonces, para ello, el conocimiento científico del mundo debe tener sentido y corresponder en lo que observamos. Es decir, que muchos filósofos, antropólogos, sociólogos, ¿verdad? Que es la área en la que estamos viendo ahorita, siempre nos hemos preguntado, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el desarrollo que tenemos como sociedad? ¿Cuál sería el comportamiento? Yo quiero meterme acá un poquito en religión. ¿A más de ustedes algún momento les ha llegado los testigos de Jehová a tocar a su puerta, los ha abordado en la calle o donde sea, en la parada de bus? Sí, ¿Verdad que ellos plantean de Sí, que hay otra vida? así, sí, siempre dicen eso. Ajá, que hay otra vida donde vamos a tener, ¿verdad? Ya no vamos a sufrir de pobreza, ¿verdad? el paraíso, en el paraíso. Podríamos decir, pero de igual forma es relativo porque para muchos, incluso pues tener riqueza sería el paraíso. Para muchos un ejemplo, ¿verdad? Vámonos a la poligamia y la poliandría oriental. El paraíso es tener 3, 4, 5, 6 mujeres, ¿o me equivoco? En El Salvador, ¿cómo será? Menciónenmelo. Puede ser lógico, ilógico, cultural o no cultural. Cultural. Bueno, es cultural desde las perspectivas de nuestros sentidos, porque así nos enseñaron, ¿verdad? A vivir, así nos enseñaron a desarrollar y aquí, ¿verdad? Viene la crianza también, ¿por qué no decirlo? De la misma sociedad hereditaria. Mis abuelos actuaron así, va la generación en generación actuando de esa forma. Entonces, los ejemplos que acabo de colocar en este momento es para que nosotros, a partir de ahora, en nuestro lenguaje social, científico, académico, hablemos con la lógica y la observación de nuestros sentidos verídicos. Hablar de veracidad significa la verdad. Y por supuesto, cuando yo observábamos y por supuesto colocábamos, ¿verdad?, el ejemplo de los testigos de Jehová que mencionan el paraíso, es porque realmente yo refutara y le dijera, compruébamelo científicamente, ¿verdad? Igual que usted me puede decir en este momento, profe, ¿habrá vida solo en este planeta o en otro? Sería muy egoísta decirlo que solo en este hay, porque realmente nos hemos acostumbrado a vivir como seres humanos, a lo que tenemos, a lo que nos han inculcado y por supuesto, ¿verdad?, a lo cultural histórico. Porque voy a ser muy honesto, y en mis clases de básica lo menciono, fuimos conquistados por quién. Y aquí quien me responda, pues ya tiene mi primer punto del examen. Cristóbal Colón, Pero qué generación, qué índole, qué identidad, ajá. ¿Por quiénes pues fuimos sí, conquistados? Ajá. por los españoles. Eso, muy bien, Elder, ¿verdad? Sí, Bien, Elder, ya tienes tu nota, ¿verdad? Entonces, si fuimos conquistados por los españoles, pues eso es lo que nos dicen los libros de historia. Y de hecho, pues, no descubiertos, oye, porque quiero quitar esa frase errónea. Fuimos prácticamente conquistados, saqueados también, porque de igual forma, ¿verdad? Ustedes pueden refutarme y decirme en este momento, profe, ¿usted cómo lo sabe? Hay estudios antropológicos y científicos que se han desarrollado. Más adelantito vamos a ver un par de ciencias que lo mencionan. Entonces, cuando hablo de los españoles y que de igual forma, ellos trajeron la religión, ellos trajeron muchas tradiciones de las cuales nosotros no sabíamos. Incluso, voy a meterme, ¿verdad? Aquí, no a confundirlos, pero tuvimos miles de años en atrasos en la ciencia y en evolucionar porque la religión misma, ¿verdad? Lo prohibía. Si decíamos que, ya vieron ahorita el GIF de mi presentación, ¿qué está girando ahorita? el mundo, El mundo, ¿verdad? por la Pero, tierra, ¿y qué? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Jamie, ¿cómo lo ves? Daniel, ¿cómo lo ves? Desde ahí, del otro lado de la pantalla. redondo. Exacto, pero si decías eso hace 1000 o 2000 años, con la Se creía religión que la tierra era plana. la religión, o sea, te sacrificaba, te mataba, entre otros aspectos. Entonces, tuvimos un resto de atraso en lo que es la parte científica y por eso no evolucionamos como otros países europeos, por lo mismo, porque realmente la religión fue muy inculcada, pero para, oigan bien, para opresión,
para mentira, para falsedad. Claro, ¿verdad? Yo en esto no estoy diciendo, profe, ya se volvió ateo, ¿qué dijo? No, usted crea, yo creo también, ¿verdad? Pero de diferente manera de actuar como ser humano. Entonces, dándoles este resto de ejemplos, las teorías científicas siempre han existido. La lógica, por ejemplo, ¿qué me diría si yo empiezo a bañarme de los pies hasta la cabeza? ¿Qué dice la lógica? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Quién te mostró entonces lo correcto? Pues los padres desde pequeños nos culpan a nosotros que hay que bañarnos primero por arriba para que la mugre baje y siga su curso. Excelente, muy bien, ¿verdad? Y no solo es la mugre, realmente es la parte, ¿verdad? Científica y engrana la lógica terrenal en todos los aspectos. Entonces, yendo con siempre el hilo conductor de la lógica, pues esta es una parte, ¿verdad? Que yo quiero siempre dejar bien plasmado a mis estudiantes, que la parte científica siempre va a prevalecer sobre toda percepción. Yo puedo tener percepción de la pobreza, pero si no la he vivido, soy siendo falso. Falso como no tienen ideas. En cambio, hay estudios, hay libros enteros, hay docentes y por supuesto grupos de estudiantes que nos hemos desplazado, ¿verdad? A qué es sentir realmente o qué es tener escasa, ¿verdad? Recursos en todas las dimensiones. Entonces, con esa propiedad nosotros podemos hablar, ¿verdad? Porque vamos a ir preparando más adelantito una problemática y que le vamos a dar solución desde nuestra perspectiva de sentido, ¿verdad? ¿Se recuerdan el último ejemplo que coloqué, verdad? Fue un ejemplo analizado desde qué, desde la psicología, ¿o me equivoco? ¿Podría decir que el maestro Hugo estaba loco o no? Ajá, por el tipo de violencia que emitió en el ejemplo, ¿verdad? La clase pasada, los que estuvieron, ¿verdad? Mencionaba mucho, ¿verdad? Que hubo en esa parte. Bien, siempre continuando con los aspectos, ¿verdad? De la teoría, recopilación de análisis y de datos. ¿Qué me dicen? Ahorita voy a plantearles otro fenómeno y es coyuntural. Hablar de la palabra coyuntural es lo que está pasando. ¿Qué me dicen si les menciono de que hay 0 homicidios en El Salvador? ¿Quién me va a creer de ustedes? Nadie. Bueno, ¿y por qué? Tiene que hablar con fundamentos. Ajá, pero hay 0 homicidios, jóvenes. Según el canal 10, ¿verdad? Dice que hay 0 homicidios. Según el diario El Salvador, hay 0 homicidios, jóvenes. Como no lo argumentan, Entonces, ¿qué sería para argumentar? Aquí tengo una frase, Hacer una ¿verdad? investigación. Una investigación y hablar con datos. Datos reales, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, si se fijan, los datos no sirven de mucho. Fíjense que yo admiro algo, ¿verdad? El área natural, biológica, científica de los médicos. Ellos hablan, ¿verdad? Con propiedad. Porque si te equivocas en algo, ¿qué crees que pasaría? En dar unos medicamentos que no son correspondientes a la enfermedad. Si realizas una praxis negativa, ¿verdad? ¿Crees que se podrá, ¿verdad? Volver a solventar? Es muy difícil. Entonces, las ciencias sociales, al separarlas, tienen ese camino con la diferencia que el ser humano es cambiante. Usted no es el mismo de hace 10 años. Hace 10 años no sé si jugaba en parvularia o hace 15 años que quería ser bombero, policía, entre otros aspectos. Pues conforme la misma enseñanza, el mismo trabajo, uno va agarrando maduración y por supuesto va hallándole lógica a la vida, al desarrollo del éxito, por supuesto, y no digamos en el emprendedurismo. Entonces, bajo estos aspectos científicos, quiero, ¿verdad?, que separemos las ciencias naturales con las ciencias sociales. Las naturales ya son muy exactas. ¿Qué les dije en su momento? ¿Verdad que todos hemos pasado vergüenza? Todos hemos pasado, ¿verdad? Pena, con el mismo sinónimo que menciono. Todos hemos también, ¿verdad?, sentido afecto por alguien. Pero ¿será que en algún frasco, les dije en la clase pasada, podamos meter vergüenza? ¿Llenar ese frasco de vergüenza? No, no se puede. No se puede, ¿verdad? Ajá. Es algo, ¿verdad? ¿De qué? Perspectivo de los sentidos y por supuesto de afectividad. Entonces, el ser humano como todo, ¿verdad? Ser psicosocial,
tiene que ver, ¿verdad?, bajo esas dimensiones. Entonces, las ciencias sociales, quiero que les quede, ¿verdad?, cuando les salga este ítem de PAES, se enfrascan en el comportamiento humano desde el origen, desarrollo y final, ¿verdad? Como lo mencionábamos, hasta la muerte. Bien, pasamos a la siguiente lámina por el tiempo. Quiero mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Y acá les traía, les presento, ¿verdad? La ciencia social, el objeto de estudio y la variable. La variable me estoy refiriendo a la característica. Fíjense que voy a comenzar con una que no tengo en la tabla. Actualmente ya saben que estamos en el régimen de sección, ¿verdad? Y régimen de sección significa, ¿verdad?, que tú pierdas todos los derechos, si te ven sospechoso, si realmente no anda tu documentación en orden, puedes ser detenido y de igual forma, ¿verdad? No hay ningún aspecto que te llegue a salvar para hasta que te investiguen dentro de 15 días o 20 días. Pero a todos esos días, ¿verdad? Ya has sufrido mucho de crisis psicológicas encerrado, ¿qué? Por algo de una presunción. Entonces, actualmente, quién es el encargado para ir a sacarme de la cárcel? No me vayan a decir mi mamá, mi esposa, ¿verdad? Mi hermano. Ujú. Abogado. Exacto. Y el abogado es sinónimo de qué? De una ciencia llamada derecho, derechos humanos, jurisprudencia. Entonces, ya vieron, comencé al revés, comencé al revés. El objeto de estudio, ¿qué es? O la variable de estudio es el derecho, el comportamiento, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lícitos, ilícitos, porque algo lícito es algo correcto. Ilícito en el término es, ¿verdad?, lo incorrecto. ¿Y qué ciencia es? El derecho. Bien, no sé si está por ahí Daniel. Regálame la primera ciencia de mi cuadro. ¿Qué dice? La economía, Exacto. ¿Quién es sujeto de estudio? comportamiento humano. Ajá, exacto, en todas las dimensiones. ¿Qué me dirías ahorita si yo te digo, desde esta ciencia quiero analizar las gripes o el coronavirus? Vería cómo le va a cada persona, cómo le está yendo el virus. Ah, posiblemente, ¿verdad? Pero ahí, si nos vamos, y para que me comprendan, para todos los jóvenes, ¿qué me dirían si esta ciencia económica se encarga de analizar o procesar las gripes o el coronavirus o todas las enfermedades respiratorias? Refútenme, por favor, si es correcto o no. Que es incorrecto porque si dice que es la economía se refiere a todo lo que trata del dinero y cosas así. Excelente, monedas, canasta básica, empleo, desempleo, las divisas, porque por ejemplo nuestra divisa aquí en el país es el dólar, no se olviden de eso, pero antes del dólar, ¿cuál era, Jamie? El colón. El colón, ¿verdad? Y históricamente que incluso por ahí, ¿verdad? A los niños se les deja que ellos lo coloquen y peguen para que no se olvide esa parte cultural. Entonces, pronto, ¿verdad? Culminando este proceso de pandemia, pues me gustaría que visitaran museos y por supuesto, ¿verdad? Hicieran un recorrido donde vean cómo la historia nos ha marcado y por supuesto la historia es profética. Cada 100 años, cada 60 años ocurre un evento social donde nos hace transformar como sociedad. Bueno, aquí la dolarización nos cambió totalmente o no, o nos ayudó. ¿Qué me pueden decir de esta perspectiva? Pues nos perjudicó en parte porque todo es más caro ahora. Como cuentan Vaya, los abuelos de antes que con 5 centavos podía ser o comprar muchas cosas, ahora con 5 centavos solo se compra un chicle. imagina. Excelente, Helder. Fíjate de que hay mucha tela que cortar y a mí me parece, ¿verdad? Para los que están escuchando y los que están al otro lado de la pantalla, dejarles de tarea, ¿verdad? Siempre traten de ver un poquito noticias, romper esa burbuja, ¿verdad? En la realidad en la que estamos. Pues también yo soy docente de lunes a viernes y en ocasiones menciono, fíjense, de que pues hay algo que nos ha venido bastante a ser muy lentos en nuestra reflexión y son las redes sociales. Mucha gente hasta, bueno, hasta los niños, ¿verdad? De TikTok ya se olvidan ellos mejor de una lectura o realmente un análisis esquemático de lo que está pasando o de la lógica de lo que se está viviendo, porque todo esto, ¿verdad? Ha venido a dañar en ese aspecto. Pero, ¿quién lo diría? Abajo la tengo. ¿Qué ciencia se ocuparía, verdad? De ver que los niños no quieren estudiar, solo quieren YouTube, solo quieren TikTok.
o juegos, ¿verdad? Si usted está pasando esa etapa, ¿qué ciencia me tocaría analizarla? La sociología. Sociología y se va a abarcar, adivine, la psicología. Hay que ver por qué este comportamiento los condicionó. Los condicionó. Yo quiero comentarles algo así, de forma general. Yo tengo una hija y fíjense que por ratos anda inquieta, pero ponerle el celular con videos, se calma. ¿Qué pasará? ¿Qué podemos hallar? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Qué me dicen? Ajá. Pues eso puede ser hasta que le cause una adicción porque no hay un control específico, ¿verdad? Con lo que es el celular. Y eso puede ¿Verdad? ser también algo negativo. Exacto. Entonces, dentro de esas etapas, así vamos a ir nosotros descubriendo, ¿verdad? Tanto como las ciencias políticas, la antropología, la historia, la psicología, estas ciencias se encargan de analizar completamente al humano y enarmarlo y desprenderlo. ¿Ya vieron las imágenes que le coloqué en la lámina? ¿Verdad que son como engranajes, como que son piñones que van formando la silueta del humano y intercambios, ¿verdad? También de como de piezas. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, sí. Entonces, esto es un mensaje subliminal que indica que en ocasiones, ¿verdad? A nosotros nos van a condicionar y a mantener una creencia eterna, 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 alejada abajo de la ciencia. Entonces, en esta cátedra, ¿verdad? Lo que quería dejar como indicador de logro es que nosotros sepamos separar las ciencias sociales de las naturales y de los estudios sociales. Las ciencias sociales son para analizar el hombre desde su origen, desarrollo, y cada una, ¿verdad? Tiene su disciplina, como les dije del derecho, ¿verdad? Que no la tengo en la tabla, pero les hablé. Tiene que ver mucho con esta carrera de jurisprudencia, los abogados, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir viendo muchos. Por ejemplo, la última, ¿verdad? Para ver si me captaron. Tengo un problema de aprendizaje de un niño de tercer grado. Todavía no puede leer. ¿Quién se va a encargar? ¿Qué ciencia se va a encargar de analizarlo? Y por supuesto de darle respuesta científicamente. La psicología. Psicología y la educación, porque más adelante, ¿verdad? No se le deja. La educación, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Es una reflexión de cómo ordenar, ¿verdad? Nuestro conocimiento. Bien, voy a pasar a la última lámina y aquí, ¿verdad? He planteado la siguiente actividad. Y recordarles, ¿verdad? También no quiero estresarlos, pero sí quisiera que esta clase, como les repito, ¿verdad? Va a quedar en sesión grabada y mencionarles que la actividad trata de la siguiente. ¿Ya vieron cuántas ciencias les he puesto acá? Antropología, geografía, arqueología. ¿Qué va a hacer usted en páginas o en el cuadernito? Me define qué significa cada una de ellos y cuál es su objeto de estudio. Sencillo. Luego, investiga, ¿verdad? Ya sea por periódicos, por noticias, y me coloca un problema y me dice, profesor, este problema puede ser abordado desde esta ciencia. Me estoy dando a entender, jóvenes, porque ya cierro acá, porque el tiempo se me agotó. ¿Sí? Les repito. Sí, profe, igual, si hay algo que se olvide, igual le podemos preguntar, pero... Claro, claro, también por ahí, por grupo de WhatsApp. Pero repito, segunda ocasión, como les digo, ¿verdad? Acá les he puesto este esquema, y usted en el cuadernito va a decir demografía, se va a Google, se va a algún librito si tiene por ahí, ¿verdad? O se va a algún material que tenga, ¿verdad? El libro de Santillana, porque por ahí, ¿verdad? Algunos tienen y otros no. Entonces quiero ser neutral. Quiero trabajar, ¿verdad? Con Santillana, que es el libro, ¿verdad? Que les va a servir como de apoyo. Y por supuesto, ¿verdad? Estas láminas también que van a estar en WhatsApp para que ustedes puedan ir, la verdad, desenvolviendo en cada uno de ellos. Entonces sería la psicología, educación, sociología, historia, entre otros, ¿verdad? Me las desarrolla, qué significa, de qué se encargan, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Y luego plantean un problema, por ejemplo, ahí del que estemos, ¿verdad? Más en contexto, ya sea de pobreza, de alza del pasaje, alza de la comida, del régimen de excepción, ¿por qué no decirlo, verdad? Ahora ser joven es sospechoso para ustedes, ¿verdad? Quiero que se cuiden, anden sus documentos siempre, ¿verdad? En regla. Si trabajan, pídanle una carta a sus jefaturas, anden sus carnets de menoridad si son menores, entre otros, ¿verdad? Porque eso se trata esta clase, concientizar y, por supuesto, ¿verdad? Mantener el equilibrio emocional en nuestra sociedad. Bien, quiero cerrar con esto.
Pues vamos a colocar, ¿verdad? Una parte y quiero tomar el screen, ¿verdad? De nuestra clase, ¿verdad? Porque realmente para mi informe me sirve de los que estuvieron conectados. Igual no quiero que se preocupen porque esto, ¿verdad? Queda también en la web y en el grupo de WhatsApp. Así que no sé si tienen alguna duda. Por favor, sí, les pediría que vean el video que se les envió en la plataforma. Vayan preparando ese cuadernito. Luego vamos a ver unos 10 minutos, ¿verdad? De grabación en una sesión donde la aplicación Can Scanner, ustedes me van a comenzar a enviar, ¿verdad? Las actividades que van desarrollando. Animarlos, como les dije la primera vez en la clase. Usted está rompiendo el esquema de nuestra sociedad. Si realmente vivimos en condiciones, ¿verdad? Muy escasas, pues el estudio te ayuda a salir de eso, te asciende y por supuesto te abre puertas. Y lo más gratificante, pues, no vayan a pensar que soy un loco, pero te designora de muchas cosas. En serio, te cultiva y te ayuda a ser un mejor hijo, ¿verdad? Un mejor, ¿qué? Compañero de vida, un mejor ciudadano, ¿verdad? Luego les voy a hablar de una etapa de Costa Rica, ¿verdad? Porque hay un par de experiencias de allí de cómo nos comportamos y cómo podemos ser analizados desde la ciencia. Entonces, quedamos hasta aquí, jóvenes. Es un gusto, ¿verdad? Se cuidan mucho y feliz noche. Gracias, buenas noches, profesor.